La Sociedad Nacional de Pesquería les da la bienvenida dentro del esfuerzo que estamos haciendo hace cerca de 3 años para hacerles conocer los diferentes ángulos que tiene la sostenibilidad de los diferentes cardúmenes o diferentes biomasas en nuestras costas especialmente. Hemos tenido presentaciones evidentemente sobre la anchoveta, que es la principal biomasa que tenemos. Hemos tenido presentaciones sobre el krill, hemos tenido presentaciones del jurel, hemos tenido explicaciones de qué significan o cómo se diseñan los cruceros de investigación, las operaciones Eureka, diferentes aspectos históricos de la pesca peruana, en fin, hemos a lo largo de estos años tratado de que los diferentes científicos escuchen aquellos espacios que aún no conocían o que podrían conocerlos mejor, que nuestros amigos los periodistas escuchen la realidad de nuestra pesca, y nos hemos esforzado mucho en seleccionar con mucho cuidado a los expositores. Hemos tenido expositores nacionales de primer nivel, hemos tenido expositores internacionales muy valiosos cada uno en su campo. En esta oportunidad tenemos la gran oportunidad de tener presente al doctor Alexandre Grechina, que es un experto en la biomasa o en la especie del jurel. El día de hoy, Alexandre, quien es muy amigo del Perú, ha estado en numerosas oportunidades con nosotros, nos va a dar una visión de la historia de la pesquería, dinámica poblacional y estado actual del recurso del jurel en el Pacífico Sur. Yo estoy seguro que después de escucharlo, Alexandre, van ustedes a tener disipadas muchas de las dudas que tienen, y si les quedaran algunas, él está dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, sin mayor preámbulo y con todo el cariño y la estima que le tenemos, le damos la bienvenida al doctor Alexandre Grechina. Muchas gracias. Hoy yo quiero presentar a ustedes resultados de mi conocimiento de Chile, Perú, Rusia, el mundo, sobre historia de pesquería, dinámica poblacional y estado actual de recurso jurel en el Pacífico Sur. En este caso, quiero resumir en la misma presentación historia de vida de jurel, más o menos que comienza año 1972 y hasta el día de hoy, año 2019. Presentando al final, prácticamente datos actualizados para agosto de este año, como está el recurso en el Pacífico Sur. Primero, jurel es una especie transzonal altamente migratoria, distribuida en zona pelágico-oceánica desde Perú hasta 52 grados sur por la costa de Sudamérica, y desde zona económica de Chile, Chile centro-sur, hasta aguas costeras de Nueva Zelanda y Tasmania. Eso fue posible, ese conocimiento llegó con datos históricos de flota rusa que empezó a operar en Pacífico Sur, primero frente a costas peruanas y después trabajó hasta el 91 y fue posible a través de pesquería, a través de investigaciones, saber
cómo distribuye jurel a lo largo de todo el Pacífico. Es un ejemplo de un año de zonas de operaciones de flota rusa y flota chilena y flota peruana en el año 91, por ejemplo, 90. En base de esos primeros estudios fue posible reconocer que jurel distribuye área de distribución bastante extenso, como yo dije, desde costas de Sudamérica hasta Nueva Zelanda y Mar Tasmano. Y en ese caso, primera vez nosotros en estudios nominamos eso como cinturón de jurel del Pacífico Sur. En ese caso también fue posible ver que en todo ese cinturón de jurel hay zonas de desove oceánico de jurel que prácticamente embarca zona de corriente de río a oeste, desde el oeste hacia este y después a lo largo de corriente de Humboldt hacia Ecuador. También fue posible ver distribución de juveniles. A lo largo de desove hay también juveniles. Y con revisión de datos, todos los datos que tuvimos, fue posible ver que esas migraciones de juveniles van desde el oeste hacia el este. Como vemos aquí, primero como menos de 5 centímetros, 10, 15, 20 y hacia el norte. Y en ese caso, en base de esos estudios, fue presentado por primera vez esquema conceptual de población o migraciones de jurel en Pacífico Sur. Ese esquema que vemos que prácticamente hay migraciones en el norte, distribución de jurel más chico y después como desplaza hacia el sur, empiezan migraciones hacia el oeste con crecimiento y realizando ciclos anuales como círculos. Círculo, por ejemplo, hacia engorda, después hacia desove y migraciones entre zona engorda y zona desove y migraciones juveniles hacia el oeste. Aquí, primera vez, eso fue publicado año 92 en ruso y después 93 en inglés. Y esos esquemas originales que tenemos en INPESCA, yo traje conmigo desde Rusia y en INPESCA está exponido que fue base de ese estudio. Ese estudio además fue basado en análisis de datos biológicos pesqueros, más de 200 expediciones científicas y de búsqueda de pesca, y además resultados de pesca de más de 70 barcos anuales que trabajaron en el recurso jurel en el Pacífico Sur entre años 78, 91, 92. Y aquí quiero, para adelantar, ese estudio año 78, 91 fue uno más grandes estudios que realizamos en el mar abierto sobre el recurso jurel. Desde 91, 92, prácticamente cuando se arruinó ex Unión Soviética, ya terminó pesca de barcos rusos en el Pacífico Sur y con eso prácticamente terminaron estudios de jurel en mar abierto. Y yo por lo menos conozco que después del año 92 fue 2 expediciones científicas en el Pacífico Sur hasta desde 200 millas Perú y Chile hasta más o menos 105, 120 oeste. Eso barco ruso Atlántida de Atlantniro, año 2002, y también ese mismo barco año 2009. Además, en el mar abierto realizamos estudio por INPESCA, eso cada año, desde el año 99, realizamos estudio en noviembre por especies ictioplanctónicas, como dentro del proyecto Condición Biológica de Jurel cada año, hasta 90 más o menos, pero solamente con barcos de la flota, 6, 8 barcos durante más o menos 10, 12 días. Y otro también estudios de irregulares, pero estudios de IFOP, estudios acústicos, y fue un experimento bien interesante que INPESCA en el año 2009-2010, a través de pesqueras, que con financiamiento de pesqueras tuvimos 2 años
un proyecto Barco de Búsqueda e Investigación Pesquera, que trabajamos prácticamente en búsqueda y estudios jurel en mar abierto fuera de 200 millas. Y eso prácticamente todo. ¿Qué pasa por la costa? Por la costa nosotros tenemos estudios que en MARPE o en Perú, en Chile como IFOP o en pesca, prácticamente estudios que realizan dentro de primeras 100 millas. Y eso significa que estudios bastante no es completos, viendo que jurel distribuye en área tan grande. Por eso, para complementar esos estudios, necesito cualquier información que puede y cualquier fuente donde puede provenir. En ese caso, por ejemplo, información que nosotros obtenemos ahora es información que proviene a través de OROP, como dicen aquí, que presentaciones nacionales, tanto países pesqueros costeros como de extranjeros, Unión Europea, Vanuatu, China, Corea, Rusia, entre todos, y también contactos directos con flota extranjera que opera fuera de 200 millas. Yo, por ejemplo, tengo contactos casi diarios con capitanes de barcos Unión Europea y rusos. Por eso te juntan poco a poco como un mosaico, y de ese mosaico poco a poco se forma alguna visión general sobre el recurso jurel en el Pacífico Sur y cómo se cambia esa visión dentro de historia de vida o de historia de pesquería de ese recurso. Por ejemplo, aquí vemos años 80, 90, cómo fue la distribución de la flota rusa fuera de Chile, fuera de Perú y Chile, eso hasta 105, porque eso rusos le llaman como Pacífico Sur Oriental, hasta 105. Y después de 105 hacia Nueva Zelanda, eso viene Pacífico Sur Occidental. En ese caso, el resultado bien interesante es la estructura de tamaño de jurel que está en análisis biológico de barcos científicos o que provienen de pesquería. Vemos que frente a Perú, esos años, principalmente en el norte de Chile, vemos que capturamos jurel tallas grandes, también tallas chicas, menos de 26 centímetros. En este caso usted coloca menos de 30 centímetros como juveniles. Frente a Chile centro-sur, prácticamente jurel de tamaños por sobre 26, 30 centímetros. Y en Pacífico Sur Occidental, jurel de tallas mayores, por sobre 40 centímetros más o menos. Eso como dinámica espacial entre años. Pero ver, por ejemplo, un ejemplo, porque siempre yo quiero presentar algo que está poco a poco relacionado con Perú. En este caso, unos ejemplos de estructura de tamaños de jurel en diferentes años, cuando trabajó flota rusa, fuera de 200 millas por latitud, desde, ¿cuánto allá? Desde 3-4 sur hasta 24-25 sur. En este caso, vemos que varios años frente a Perú, fuera de 200 millas, aguas abiertas, casi siempre en latitudes tenemos presencia de jurel juvenil, con jurel de tallas mayores, por supuesto. Y distribución fue bastante amplia desde el norte de Perú hacia el sur de Perú y el norte de Chile. A diferencia que en zona oceánica frente a Chile, jurel presentaba prácticamente tallas mayores, y en ese caso, analizando esas tallas por cuadrantes, vemos que principal migraciones estacional de jurel fue diagonal entre norte de Chile, entre zonas abiertas hacia suroeste, y después como desplazamiento hacia Chile o hacia afuera. Por supuesto, tenía también migraciones dentro de 100 millas hacia el sur. En ese caso, solamente cuando analizar, por ejemplo, un ejemplo
de operaciones de flota rusa, año 89, como trabajó dentro de todo año. Prácticamente hay operaciones pesqueras fuera de 200 millas de Chile, con desplazamiento oeste-este o al revés, pero también hay periodo entre septiembre, prácticamente agosto, septiembre, octubre, noviembre, desplazamiento desde el sur desde el norte hacia el sur, por fuera de 200 millas. Ese año justo fue el periodo cuando por contrato flota rusa trabajó dentro de 200 millas de Perú. También cuando hacer análisis, distribución de jurel en barcos de investigaciones de todos los años, vemos que hay desplazamiento de jurel por tallas, distribución especial por tallas. Tallas más chicas hacia el norte y tallas más grandes hacia el oeste. En ese caso, distribución especial de todos los años. Y en ese caso, por ejemplo, año 90, 91, vemos que distribución muy amplia hacia Nueva Zelanda. Por otro lado, cuando analizar distribución de jurel solamente juvenil, en ese caso menos de 20 centímetros, nosotros fijamos que prácticamente su presencia siempre estuvo frente a Perú, fuera de 200 millas, y frente a Chile solamente años de El Niño, cuando aguas cálidas, desplazamiento a aguas cálidas hacia el sur y hacia afuera, y con eso fue también desplazamiento de peces juveniles. Pero prácticamente en otros años normales, presencia de peces juveniles frente a Chile fue bastante escasa. En Perú, como vemos que prácticamente todas las operaciones pesqueras fueron principalmente primeras 100-150 millas. En ese caso, en años hasta 98, vemos que el rango de tallas de jurel fue bastante amplio. De chicos hacia 72, 60, 72 centímetros como máximo fue. Y en ese caso, y después del año 98, se cambia la estructura de tamaños en la población. Para adelantar, ¿qué puede pasar aquí, desde mi punto de vista? ¿Por qué fue rango tan amplio de jurel, de tallas de jurel dentro de zona de operación de flota pesquera del Perú? Primero que en Perú siempre hábitat jurel muy dinámico. Prácticamente hay presencia de 3-4 tipos de masas de agua. Y en ese caso hay fluctuaciones estacionales. Acercan aguas tropicales, subtropicales durante verano, se potencia corriente Humboldt y aguas frías durante invierno, y en ese caso funciona como una bomba paralela a la costa. Y como vimos de diapositivas anteriores, que el jurel más chico siempre distribuye más hacia afuera y siempre distribuye hacia aguas más cálidas, subtropicales, y jurel más grande hacia dentro de frente, otro lado de frente subtropical, hacia aguas más frías. Por eso en zona de operaciones de flota, mayor parte donde operaba flota siempre estuvo presencia de jurel más grande que el jurel más chico. Y en ese caso yo ocupo en Chile un dicho como ley de familia. Ley de familia para jurel, eso significa que especialmente jurel grande deja espacio para jurel chico. Casi no mezclan cardúmenes, casi no mezclan en distribución normal. Por ejemplo, frente a Chile, frente a Perú, eso es más difícil porque fluctuación de aguas es diferente y pues, se produce mezcla. Ley de familia es que padres dejan todo mejor para sus niños. Y cuando encuentran las condiciones mejor para niños se quedan y padres tienen que ir de ese espacio. Esa ley funciona bastante bien frente a Chile. Y cuando analizar esa estructura de tamaños en periodo antes de 2000, en la zona peruana, norte de Chile y sur de Chile, vemos que prácticamente se producen algunos cambios bastante interesantes en la estructura de tamaños de jurel interanual. Frente al norte de Chile, desde el año 94-96, se aparece
más frecuente presencia de juveniles de jurel, y frente a Chile centro-sur se funciona lo mismo como expliqué con flota rusa, que solamente años el niño aparecen presencia de juveniles. Eso bien llamativo de eso, y eso después analizamos qué puede, algunas explicaciones en dinámica poblacional. En este caso, en estudios que nosotros realizamos rusos en su tiempo, presencia de OS larvas de jurel en zonas de desove, algunos datos de IMARPE, algunos datos de IFOP, y en ese caso salió ese esquema, supuesto esquema de zona de crianza de jurel en años 80-90. Como vimos que presencia frecuente de juveniles de jurel en zona oceánica frente a Perú, también frente a Chile, y tenemos eso, una franja donde realmente fue presencia de huevos larvas de jurel. Fue supuesto de zona de crianza que estuve describiendo prácticamente desde el norte de Chile prácticamente hacia el norte de Perú, hacia aguas más oceánicas, tanto dentro de 200 millas como fuera de 200 millas. Y eso, supuestas migraciones juveniles hacia el norte. En ese caso, me siempre gustaba ese estudio de Sapochnikov Shiryaev, cuando estudiaron, como realizaron estudios oceanográficos, y encontraron una hicieron una interesante conclusión, que cuando divide corriente de Humboldt, divide peruano costero y peruano oceánico, a borde este de corriente peruano oceánico se producen como unos platillos de surgencia, en este caso surgencia oceánica. Y a esa surgencia oceánica también se relaciona bien distribución de juveniles también, y distribución de cardumes comerciales de jurel cuando operó flota rusa. En ese caso, yo creo que ese triángulo de modelo conceptual de estructura poblacional que estructura poblacional que todo conoce, que prácticamente hay zona engorda, hay zona de desove, hay zona de juveniles o zona de crianza. Eso triángulo que fue aquí publicado Arcos y otros en 2001. Y después, en análisis de todo anterior, fue propuesta un esquema, prácticamente de esquema conceptual de formación zona crianza en la zona costera. En esa zona de crianza fue prácticamente sur de Perú y norte de Chile, zona de desove prácticamente común, y dos zonas de engorda frente a Perú y frente a Chile. Eso prácticamente como ese mismo triángulo para Chile como revertido. Eso es. Y analizando todos los datos anteriores, fue propuesta un esquema conceptual de jurel en el Pacífico Sur, principalmente basado en datos de flota rusa, se indica que en jurel en su máxima expansión espacial, y también que en base funcionalidad de área de hábitat. En ese caso, yo nombré eso como superpoblación, no superpoblación de punto de vista concepto como tal población, que superpoblación es más decir que población muy grande. Eso puede ser superpoblación. En ese caso, es posible ver como esa superpoblación tiene como 4 subpoblaciones. Subpoblación norte, prácticamente jurel frente a las costas peruanas, donde hay engorda, ahí también existe desove. También vemos que zona de crianza
En zona crianza principalmente distribución de peces juveniles. Últimos años incluso se nota ausencia de peces adultos. Casi completamente esa zona crianza está ocupada por juveniles. También frente a su población sur, frente a Chile centro-sur, también engorde de SOE con sus complejas relaciones dentro de año, estación año, y también hay pseudopoblación suroccidental. ¿Por qué le llamamos eso pseudopoblación? En su tiempo, ese término fue propuesto por Parin, investigación ruso. ¿Por qué? Porque prácticamente hay todas las relaciones, hay desove, hay engorda, hay migraciones, pero producto de desove, en este caso pasando de huevos, larvas hacia juveniles, prácticamente no tiene grandes aportes hacia población que está hacia subpoblaciones que está frente a zonas costeras. Pero todo lo que yo os expliqué anteriormente, eso fue el periodo cuando nosotros teníamos jurel en su máxima expansión, y como vemos también jurel cuando nosotros tuvimos máximas capturas obtenidas, y también jurel cuando tenemos biomasa en su máxima expansión, en máximos volúmenes. Cuando restauras, por ejemplo, esas capturas durante el periodo de 70 a 2018, también como datos dinámica biomasa de Svante que está presentando en Europa, es posible dividir toda la historia de pesquería prácticamente en tres periodos. Primer periodo hasta el año 98-2000. Es el periodo donde se nota caída brusca de capturas y también caída brusca en biomasa. Segundo periodo, es prácticamente año 2000 hasta 2010-2012. También se nota que fue pequeña recuperación y después caída brusca en capturas, también caída brusca en biomasa. Y tercer periodo que tenemos desde el año 2012 adelante. En ese caso hay pequeñas recuperaciones en capturas, pero capturas ahora por regulación de Europa tiene cuota y esa cuota no podemos sobrepasar, por eso recuperación más lenta, pero vemos aquí que está, según Europa, esta recuperación bastante interesante de biomasa y en Pacífico Sur de jurel. En ese caso, yo traté de juntar toda la información posible sobre operación de flotas en el Pacífico Sur durante el periodo entre 72 y 2019. Vemos claramente que hay distribución y hay operaciones pesqueras en todo el cinturón de jurel que yo expliqué. Y aquí principalmente la operación de flota rusa, año hasta 91, flota internacional desde el año 2002, Ecuador, Perú, Chile, esos principales flotas que operan en el Pacífico. En este caso, cuando ver por años, por periodos que yo fue presentado ya, primer periodo podemos explicar que periodo de expansión. Prácticamente fue expansión de jurel progresiva hacia Nueva Zelanda. Por ejemplo, algunos marcos de investigación hasta el año 87 prácticamente no encontraron jurel en esa área, pero desde 87 adelante ya empezó a funcionar jurel hacia el oeste. Por supuesto, a lo largo de costas Perú y Chile también. Segundo periodo, ese periodo es posible desde 2000 hasta 2012 más o menos, 11, contracción. Primero que ya jurel no tenía tan claras migraciones hacia el oeste y empezó a contraerse hacia el este, hacia el Pacífico suroriental prácticamente, y también algunos cambios ocurren en pesquería de costera, Perú y Chile. Hay año bastante interesante, año 2002, eso prácticamente cuando llegamos al mínimo histórico de operaciones pesqueras. Prácticamente en Perú, algunos núcleos de pesca, pero no continuos.
También en reducción bastante fuerte en zona costera de Chile, y también flota extranjera se redujo todas sus operaciones desde Pacífico Oeste hacia regiones bien cerca del límite de 200 millas de Chile, en zona del sur o como esa zona que nosotros desde rusos llamamos zona La Bota, porque tiene fuera de 200 millas un espacio como parecido a Bota. Y tenemos ahora último periodo. Ese periodo yo trato de nombrar como hacia recuperación. ¿Qué significa hacia recuperación? Que se amplía zonas, operaciones de flota chilena y también flota extranjera, y también se nota en el rendimiento de pesca de diferentes flotas. También primeros indicios aparición de jurel en mayor volúmenes frente a costas peruanas. Ya hablamos de periodo de expansión. Ahora hablamos un poquito de periodo contracción. Periodo de contracción bien claro se nota en eso desde 2001-2002. Por ejemplo, en biomasa acústica de jurel que calcula IMARPE. Realmente, muy claro desde antes del 98 ya empezó presentarse bastante claro en cálculos de biomasa total que encuentran dentro de prospecciones acústicas de IMARPE. Segundo, también en Nueva Zelanda fue el periodo donde aumentaron un poquito capturas no tan altas, hasta 25.000 toneladas parece, capturas de jurel, y después de 98 y de 2000 empezaron a bajar esas capturas. En costas chilenas se notó desplazamiento de jurel desde la costa hacia el mar abierto. Eso, prospecciones acústicas de IFOP, vemos que también más o menos año 2002, 2003, mayor presencia de jurel hacia el océano abierto que cerca de la costa, como emigración. Eso a ustedes conocen bien, como de 5 millones de toneladas calculada biomasa que bajó antes de 2098 y como bajó menos de 500.000 toneladas. Se relaciona principalmente, hay unas ideas relacionarse a eso con cambio de régimen climáticos. En este caso, régimen climático cálido, nosotros tenemos presencia de jurel en alta abundancia, y el régimen climático frío que empezó justo bastante fuerte baja de disponibilidad de jurel en este caso frente a Perú. ¿Con qué relaciona que años el régimen climático cálido se profundiza el mínimo oxígeno y también termoclima? En este caso tuvimos mayor presencia de jurel en costas peruanas. También cuando analizar algunos datos que encontré, prospecciones acústicas de jurel en el norte de Chile, vemos que algunos años, como años se coincide con años del Niño, fue bastante fuertes pulsos de jurel, o se aumentaron niveles de biomasa calculada en el norte de Chile, por ejemplo, aquí hasta 2, 3, 5 millones de toneladas. En algún año, por ejemplo, 82-83, después 87-88, 92-93, ahí como fueron unos pulsos pasados de jurel por norte de Chile. En ese caso, como norte de Chile está relacionado más hacia Perú, muy probable que en esos años con la entrada de aguas cálidas del Niño fue algunas explosiones grandes de jurel desde aguas costeras de Perú hacia el sur. Y en ese caso es posible también ver, como yo expliqué, cuando trabajo con flota rusa, aparece en masa, aparecen juveniles, que nunca observamos en pesquería, y esos años justo aparecen. Eso significa muy probable que llegada juveniles desde el norte hacia el sur. En ese caso, yo hice ese pequeño imagen, dibujo, como volumen de hábitat de jurel frente a costas de Perú.
en el régimen climático cálido, volumen de hábitat mayor, y significa que se acumula mayor biomasa de jurel en aguas costeras y en ese caso zona mínima oxígeno, termoclina más abajo y distribución de volumen está tanto hacia costa como hacia mar abierto. Y otros, régimen climático frío, nosotros se baja biomasa jurel y se achica volumen de hábitat de jurel. Y más interesante de todo, que aquí justo un mes atrás fue presentación de MARPE, algo prácticamente esquema prácticamente igual que un concepto similar que fue supuesto. Ese esquema, yo en el año 2008 estuve trabajando con gente de MARPE y ese esquema fue propuesta aquí mismo en Perú. Cuando analizamos el periodo de décadas 80-90, fue distribución bastante amplia y prácticamente a lo largo de todo Perú. De jurel fue zona engorda, zona de soja, también zona crianza fue distribuida más hacia el norte y desde año de cada década 2000 vemos que cuando hay distribución de jurel en menor abundancia, prácticamente a lo largo de toda la costa peruana, pero al final se concentra más hacia el sur. Y en ese caso también, por aumento de presencia de juveniles de jurel en zona norte de Chile, por baja abundancia de jurel en aguas peruanas, fue supuesto que el desplazamiento de zona crianza más hacia el sur, desde amplio costero hacia más sur de Perú y hacia el norte de Chile. Vemos, por ejemplo, aquí una distribución especial de recluta jurel en base de estudios de IFOP de 94 a 2013. También vemos que desde el norte Chile hasta más o menos 30 sur, vemos altas distribuciones de justo reclutas de jurel. Y aquí vamos al grano de Perú. Eso, capturas de jurel por flota peruana, desde años 70 hasta 2019. En ese caso, como explicamos que cambio que produjo en población prácticamente en el año 2000, 2002, por eso dejamos ese periodo fuera, porque como ocurrieron cambios. Pero vemos eso, por ejemplo, últimos dos periodos y periodo actual. ¿Qué pasa? Que en periodo de baja abundancia tenemos pulsos de entrada de jurel hacia pesquería. ¿Cómo se ve? Porque en eso, por ejemplo, año 2006, 2011 parece, o 2011, aumenta capturas de jurel. Y también se aumenta aquí año 2019. 2019 año, yo creo que usted tiene jurel, pero problema es que no pueden pescar, porque ya está flota definida, flota industrial no puede, quedó algo, solamente un par de mil de toneladas para flota artesanal. Pero fue posible que eso, por ejemplo, Barra Roja, debería que aumentar un poquito más. Y en ese caso, cuando ver, hay aumento, pero también vemos que años siguientes están disminuyendo. No que flota no quiere. Yo creo que flota hizo intentos pescar, pero ya la disponibilidad de jurel se baja. Por eso hay unas caídas. En ese caso, para el periodo actual, yo puse todavía que no sabemos qué puede pasar. En ese caso, aquí, por ejemplo, la misma distribución de jurel que de MARPE, que 2006, vemos cómo llegó hacia el norte, 2011, cómo llegó prácticamente hacia Ecuador, tenía presencia de jurel. Y después ya empezó distribución más hacia el sur. Por ejemplo, ese periodo que tuvimos más cercano, 2011-2014, migración hacia el norte, después como se empezó jurel trasladarse hacia centro y sur de Perú.
Y también, interesante destacar que en esos años, aquí solamente algunos ejemplos, hay presencia de jurel de diferentes tamaños. No que tenemos una sola generación. Y esa generación que se nota de año a año, eso significa que pulso de entrada, en ese caso, entra el jurel de diferentes tamaños y distribuye en diferentes tamaños, y en ese caso puede ser entre ley de familia un área de jurel más chico, otra área de jurel más grande. Pero con años está de distribución más hacia el sur, y en ese caso disminuye la disponibilidad de jurel en tercer o cuarto año después de entrada. ¿Qué pasa, por ejemplo, suponemos que 4 años esta presencia de jurel con pulsos? Tenemos pulso 2018-2021. En este caso, aquí fue agosto-septiembre de 2018, como fue distribución de operación de flota extranjera. En ese caso trabajó flota coreana y china, barco ruso y barco Unión Europea abandonaron esa zona por alta presencia de jurel juvenil. Y prácticamente se considera como muy probable que migraciones, no tanto por fuera como dentro de 200 millas hacia Perú. Aquí justo tallas modales que usted pescaron, moda fue 28, 29, 34, 36. En Chile fue 26, 27, 31, 33. Más o menos grupos modales muy similares. Y por eso fue supuesto como migraciones hacia el norte. Tenemos aquí año 2019, que algunas zonas funcionaron. También tenemos presencia de jurel de mayor tamaño. Aquí hice una mapa que yo estoy operando, que recibimos de Rusia, esa zona donde operó flota peruana, tallas modales, y puse también últimos datos de prospección acústica de MARPE, que también tenemos diferentes grupos de tamaño. Y esos grupos de tamaño bastante similares de jurel que nosotros vimos en Chile. Más interesante destacar, por ejemplo, en zona norte de Chile, siempre como sinónimo de jurel chico. Pero el año pasado, en junio, julio, por zona frente a Antofagasta y Iquique, pasó jurel de sobre 30, 35 centímetros, que no detectamos mucho. También este año 2019, a fines de 2018, frente a Caldera, esos 27 sur, vimos jurel de 34, 36 centímetros, cuando siempre presencia de jurel más común y corriente, eso entre 22, 28 centímetros, no más. Por eso hay supuesto que hay migraciones hacia el norte. Mi opinión que entramos en periodo como periodos anteriores, de año 2006 o 2011 que comenzaron, que 4 o 5 años. En ese caso, en condiciones de recuperación de jurel, que es la última etapa que tenemos, muy probable que, ojalá, que ese periodo se alarga, que también la recuperación de jurel pasa no solamente frente a Chile, como se ocurre actualmente, también pasa frente a Perú. Análisis, por ejemplo, de diferentes tamaños de jurel entre zonas. Vemos también que último frente a Perú, también más hacia el sur, aparece jurel más chico. Frente a costas norte de Chile, también presencia de jurel chico, que prácticamente relaciona con capturas. Pero frente a Chile vimos también un periodo que fue periodo prácticamente desde el año 96, 97 hasta 2004, 2005, que fue bastante alta presencia de jurel chico. Y año de año, y después se nota el periodo como periodo de aumento de tamaños. En ese caso analizando solamente la distribución especial de jurel por tamaño histórico, que también de los años 78 y adelante, es posible ver 4 periodos de distribución especial de jurel por tamaño y por edades.
en este caso. Primer periodo, claro, periodo clásico, periodo de expansión o colonización. Jurel más chico hacia el norte y después aumenta el tamaño hacia el oeste. Por ejemplo, frente a Chile se tardó 3, 4 años y ya hacia Nueva Zelanda 9, 10, 12, 15 años. Jurel. Segundo periodo, en misma zona frente a Chile, periodo que yo llamo periodo juvenilización. Ese periodo a partir de 97, 98, que prácticamente hay desplazamiento jurel también en la misma dirección, pero se cambia la estructura, por ejemplo, comparando esa misma zona, estructura de edades de jurel y tamaños de jurel en la misma zona. En esa zona, jurel más chico que en el periodo anterior. Y después de ese periodo, después del año 2003 adelante, 11, viene en misma zona oceánica, viene periodo de envejecimiento. ¿Por qué? Porque prácticamente hacia mar abierto, no, en este caso, en periodo de juvenilización, ¿qué ocurre? Que cada año se produce impulsos de jurel de más chico y más chico. Por eso, como ley de familia, jurel chico desplaza jurel grande, más al oeste. Pero cada año igual aparece jurel más chico. Pero llegó un periodo cuando esos pulsos de jurel chico o pulsos de reclutamientos desaparecen. En ese caso, jurel que estuvo allá en zona oceánica no vuelve hacia costa. Y se produce que jurel que ya acumuló fuera de 200 millas o aguas oceánicas empieza a envejecerse. Y cada año hace círculos anuales en esa misma zona, se reduce desde el oeste y no tiene, aquí como X, no tiene entrada de nuevas generaciones de jurel hacia el mar abierto. Y ya después más o menos del año 2012-2013, esa situación se cambia, prácticamente grupo de jurel que estuvo distribuido en zona oceánica se reduce prácticamente casi a cero. Se quedan jureles solamente sobre 9 10 años más grandes y ya empieza a funcionar como periodo de recuperación, empieza a funcionar prácticamente el mismo ciclo que teníamos antes, pero todavía como en reducido. Hay migraciones jurel hacia el sur y hacia el oeste, en ese caso hacia el suroeste, pero todavía no se detectan unas migraciones, emigraciones jurel grandes o de tallas mayores hacia el oeste. Un ejemplo también es justo estudios de Atlantida, año 2002 y 2009. Año 2002 para gráfico azul indica que jurel prácticamente en toda área de operación o prospección fue más o menos de 27-28 centímetros y menores. Y año 2009 prácticamente jurel prácticamente todo grande. Único aquí encontraron un jurel muy chico, pero está relacionado con bajos submarinos que en 112, 115. En este caso, biomasa jurel que calcularon fue 6.7 millones de toneladas y en misma superficie, año 2009, en ese mismo calcularon solamente 690.000 toneladas. También se produce con decrecimiento poblacional, de envejecimiento poblacional, se reduce también biomasa disponible de jurel en mar abierto. Prácticamente se bajó en 10 veces. Otro que indica sobre juvenilización y envejecimiento de esos datos de flota extranjera, que saqué datos de publicación de Europe. Por ejemplo, datos Vanuatu, que tenemos alto porcentaje de jurel hasta 2004-2005, jurel de tallas menos de 20-25 centímetros. Después eso desaparece, crece jurel calibre L, XL y Jumbo. Y recién años de 2012-2013 adelante aparecen de nuevo jurel más chico. En este caso, envejecimiento clarísimo se ve como desplazamiento de jurel 2007 y hasta prácticamente 2013 vemos como corre curva
de tallas de jurel hacia derecha y en otro lado no aparecen grupos jurel más chicos. Eso 2010 a 2011, eso es extraño. Después explico por qué. Y ya desde 2012 adelante aparecen diferentes grupos que ya aparece de repente chico, más grande, ahí produce mezcla. En ese caso vemos también que distribución de operaciones pesqueras de flota extranjera. Vemos que hasta año 2011 más o menos fue puro oceánica y en ese caso acercamiento hacia 200 millas y después emigración hacia noroeste. En ese caso, operaciones en jurel en engorda y aquí claramente migraciones hacia noroeste, migración jurel hacia área de suboceánico. Pero desde 2012 adelante no se produce eso, círculos o siglos y operaciones pesqueras, todos se reducen flota extranjera hacia el límite de 200 millas de Chile. En Chile vemos también que durante el periodo año 95-92, 2002, prácticamente la distribución de jurel fue muy costera. De 2013, 2007 empieza poco a poco a alejarse de la costa. En ese caso, cuando ver tallas de jurel en zona costera, vemos periodo hasta 2004-2005, una presencia bastante interesante de juveniles, y después se envejece. Jurel mismo también envejece en zona costera. En 2010, 2011 ya empieza a aparecer diferentes grupos de tallas de jurel en la pesquería. En este caso, pesquería de jurel carnover en Chile, de 2004 hasta 2014, en ese caso ejemplo, vemos claros grupos, después hay grupo costero y hay grupo diagonal oceánico, por ejemplo aquí marzo, abril y termina agosto, septiembre. Después viene periodo justo también coincide con el periodo de juvenilización. Después viene el periodo envejecimiento y más interesante de todo, que como se rompe contacto zona costera, distribución zona costera de jurel y zona oceánica. Y de 2012 adelante aparece jurel distribución 100% costera. Además, ¿por qué eso en base de flota de operaciones pesqueras? ¿Por qué? Porque flota tiene flota bastante chica, hay disponibilidad de recursos en zona costera y para qué ir a buscar otras áreas. Sobre juveniles de jurel frente a Chile Centro-Sur. Hay extraño también que operaciones de flota pesquera, también datos de BEMAR 3, como yo dije, 2009, 2010 operamos allá, encontramos bastante frecuente datos de lances de pesca de juveniles de jurel frente a Chile Centro-Sur, con claras migraciones en dirección este y hacia noreste. Jureles de 8 a 17 centímetros. Hay algunos datos, esos datos de BEMAR, que unos cardúmenes interesantes que confirmados con lances de pesca de juveniles frente a Chile Centro-Sur. En ese caso, no se ve allá arriba. Frecuente presencia de juveniles en 2007-2009 en la zona oceánica frente a Chile Centro-Sur es un indicador del inicio del periodo de recuperación poblacional. Como ya bajamos prácticamente a cero en zona oceánica, muy baja presencia de jurel en zona costera de Chile, muy baja presencia frente al norte de Chile, muy baja presencia frente a costa peruana. Fue el periodo donde llegamos prácticamente mínimo histórico. Eso pregunta, puede ser eso fue indicio que pulsos empezó poco a poco llegando juveniles hacia zona crianza y de allá empezó la recuperación, algunos signos de recuperación de jurel. Por otro lado, aquí o es producto de éxito del reclutamiento oceánico, pregunta, ya no se ve. Como yo dije, Barco Atlántida encontró en bajos submarinos unos
altas concentraciones de juveniles de jurel. Y eso, después hicimos estudio en pesca con datos diferentes y todo eso, con datos oceanográficos, satelitales, y encontramos que justo en zonas bajos submarinos se establecieron unas condiciones perfectas para que sobrevivencia de jurel juvenil, que prácticamente una zona bastante casi estacionaria. Para jurel que sobrevive juveniles, necesito para huevos y larvas de jurel por lo menos condiciones perfectas durante los primeros 3 meses. Después ya no importa, porque ya su forma cardumen puede migrar pasivamente o activamente en direcciones, en este caso dirección desde oeste hacia este. Puede ser eso justo formación de una cantidad bastante interesante de juveniles de jurel en esa zona costera, en zona bajos submarinos. Por otro lado, en misma zona, que muy cerca, pero un poquito desplazada hacia el este, operaciones de flota extranjera, barcos principalmente de Unión Europea, encontraron jurel menos de 18 centímetros año 2010. Y después como menos de 26 centímetros año 2011, o un poquito más. En ese caso, no descarta posibles migraciones de jureles juvenil que prácticamente en 1 o 2 años ya tiene en dirección hacia el norte. ¿Por qué? Porque flotas siempre están trabajando en zona hacia aguas más frías, en jurel más grande. Y nunca después pasamos por zona más hacia frente subtropical. Muy probable que el jurel más chico emigró desde el oeste hacia este. En ese caso fue supuesto de Adkorten, que fue conexión de esa zona prácticamente hacia que llegó jurel hacia Perú. Muy probable que también, no supuesto, nadie difícil confirmar ahora, pero muy probable que esa migración fue un impulso para futura, para actual recuperación, inicio del ciclo de recuperación de jurel en el Pacífico Sur, en zona costera. Y eso, cartas de operaciones pesqueras, jurel frente a Chile Centro-Sur, aquí zona costera donde opera flota chilena, y eso, operación de flota extranjera. Como vemos, prácticamente cada año flota extranjera comienza en marzo, abril, mayo, en zona más oceánica, pero después desplaza operaciones prácticamente a lo largo de 200 millas de Chile. Y en Chile hay distribución costera, puede ser un poquito más al sur, un poquito más al norte, pero siempre está cerca a costa. Solo en año 2015 parece, sí, 2015 fue desplazamiento, zona de operaciones, 2, y flota extranjera y flota chilena trabajó en misma zona más oceánica. Aquí tenemos año 2017, prácticamente el mismo. Trabajó bastante bien flota extranjera a lo largo de 200 millas. En 2018, prácticamente distribución flota bien concentrada fue aquí en zona 36-40, y zona operación de flota extranjera fue también cerca de 200 millas, pero en junio fue pulso bastante interesante de operaciones pesqueras hacia el oeste. Esa flota extranjera operó en jurel emigrante, no sé, apareció un grupo bastante grande de jurel sobre 40 centímetros, ese grupo emigró hacia el oeste. ¿Qué tenemos este año? Este año tenemos operaciones bien costeras de jurel y operaciones de flota extranjera bien hacia el oeste más, entre marzo y junio. Recién en julio se apareció una zona de operaciones de flota extranjera, llamamos esa zona ángulo, donde justo migración de jurel de zona costera hacia el noroeste, oeste, y también muy probable que ese mismo jurel que emigró hacia afuera. Pero no fue ninguna conexión ese grupo con el grupo de distribución más costera. Aquí, por ejemplo, apariciones de flota chilena.
interesante que prácticamente esa zona, interesante fue que prácticamente desde primera semana de diciembre hasta abril, en cuadrante 1 grado por 2 grados, operó todo flota y en ese cuadrante, esos 4 meses pescaron más de 200.000 toneladas. Fue zona muy concentrada, no fue migraciones, hicieron búsqueda, pero no encontraron más al sur, y después empieza Jurel a operar hacia norte y noroeste. Aquí, como coincide con, aquí entraba Jurel primero, entra siempre cada año, en Chile entra Jurel en diciembre, más o menos segunda, tercera semana de diciembre, entra Jurel, como dijimos, post desovante. Y después empieza el desplazamiento con calentamiento de aguas, empieza el desplazamiento hacia el sur. En ese caso se ve claramente varias zonas como coincide con el límite con frente subtropical y por un lado y por otro lado fuera de zonas de surgencia. Aquí vemos como perfecto desplazamiento frente aguas más cálidas, gradientes, y eso prácticamente Jurel distribuyó todo el mes en misma zona, sin desplazamientos grandes. Aquí en julio empezó ya a desplazarse hacia el oeste. ¿Y por qué flota extranjera no encontró más en misma zona, más cercana, aquí, prácticamente? Pero no tenía casi Jurel, porque frente que aquí se formó una zona frontal que estuvo dentro de 200 millas, como 30, 40 millas, dentro. Y Jurel estuvo aquí, pero fuera de 200 millas ya no tenía nada. Incluso después conversé con capitanes de barco Ananí y Selena y San Kosarev, que ellos pasaron hacia el norte por esa zona, dicen que aquí pasando 30, 40 millas y empezó como 100 millas, tiene Jurel, después desaparece otra vez. Tiene distribución bastante interesante en ese caso. Y otro que también, para adelantar, que nosotros de repente hablamos de hábitat de Jurel, condiciones de hábitat de Jurel, y presentamos esa zona bastante amplia de hábitat potencial. Pero cuando tomar dentro de año, por ejemplo, en zona frente a Chile, tú tienes en periodo de engorda unas condiciones diferentes que en periodo que Jurel cuando desplaza hacia desove. Por ejemplo, en periodo de engorda, en primeros meses, puede ser enero, febrero, marzo, abril, frente a costa y frente a zona oceánica, Jurel distribuye entre 11, 12, 13 grados. Y eso una franja. Pero disponibilidad, área potencial o hábitat potencial mucho más amplio. Pero cuando tomar en zona, cuando ya empieza a emigrar hacia desove, distribuye 15, 16, 17 grados. Pero no está presente en 11, 12. Por eso esa amplia área que puede ser, no sé, 300, 400 millas, te reduce a, puede ser 50, 100 millas, una franja solamente. Frecuencia de detalles. En zona costera, Chile bastante claras, unos grupos diferentes aparecen aquí en 2017. 2017 fue año bien extraño en zona chilena porque fue eso, el niño costero peruano, también influencia aguas cálidas hacia el sur. Año 2017, enero, febrero prácticamente y marzo, flota chilena no operaba casi, que en 2 meses pescaron solamente 12.000 toneladas. Cuando, por ejemplo, en enero, febrero 2019, 100.000 toneladas casi. ¿Por qué? Porque apareció presencia fuerte de Jurel chico. Cuando hay Jurel chico, prácticamente ocupa toda esa área costera. Y ese Jurel más grande desplaza al sur hacia el oeste. En ese caso, flota paró operaciones por presencia de Jurel chico. Y a diferencia de 2019, prácticamente no apareció Jurel chico. En ese caso, no empujó Jurel hacia el sur. Por eso se formó esa zona bastante interesante, zona costera con alta bioproductividad. Además, como algunos dicen en Chile, que desapareció Jibia grande, por eso apareció Jurel, más cómodo, como sienta en esa zona. Pero fue año 2019 bastante interesante, en base a todo que zonas fueron bastante estables y al final flota cerquera
Chile Centro Sur terminó temporada, terminando cuotas propias, más cuota comprada, traspasada de AORP, cerca de 400.000 toneladas. Ahora toda flota está parada esperando hasta diciembre, cuando aparece primera, segunda, tercera semana de diciembre para terminar el resto de cuota. Y flota extranjera, sí, cuando opera bien, se nota en estructura de tamaños. Porque es estable, bastante, 2017 funcionó bastante bien, mayo, marzo, abril, junio, mayo, junio. En 2018 empezó bien, aquí en junio, cuando dije que fue desplazamiento Jurel, y flota desplazó hacia el oeste, operó en Jurel más grande, y eso en julio aparece en la zona de Ángulo, donde justo aparece migración de Jurel costero hacia afuera. Lo mismo pasó en alta mar en 2019, trabajaron en Jurel grande, prácticamente en Jurel de ese tipo, no de eso, y en julio operaron en Jurel más chico. Cuando ver, tenemos periodo que prácticamente, según europeo, niveles sustentables de biomasa, niveles moderados de pesca, altos reclutamiento reciente, y eso también se ve bastante claro en desembarque de rendimiento de flota industrial de Chile. Mira cómo se sube. Prácticamente no tiene que ir a buscar lejos, está muy cerca. Además flota chilena ahora está operando de otra manera. El barco tiene 1.500, 2.000 toneladas de bodega, pero traen 400, 500, 700 toneladas máximo. Eso todo que normas que tienen, porque tienen que procesar para consumo humano, para congelado o para conserva. Por eso hacen más viajes, pero con pesca con volúmenes más chicos, y además pesqueras ya regulan un barco fuera, otro puerto. Eso, ¿para qué? Un día, 2 días está en zona, haces 1 o 2 lanzas y vienes a puerto. Interesante eso, zona de la bota. Que zona de la bota, eso fuera de 200 millas, entre 22 y 32 grados sur. Aquí siempre también presencia de Jurel, en general Jurel chico, pero también hay algunos años que aparecen unos Jureles más grandes. Y en general se nota principalmente migraciones desde el norte hacia el sur. Y ahora flota extranjera terminó sus operaciones en el sur y trasladó a esa zona de la bota. Aquí es zona de la bota, como bota. Está operando aquí en frente Caldera, pero legó operaciones solamente a Jurel muy chico. Moda 23 centímetros, entre 22 y 26 centímetros, moda 23 centímetros y peso promedio 125 gramos. Está operando muy bien. Tratan de completar cuota. Por supuesto, ni Chile ni Perú no prohíbe pesca, pescado chico. Allá todavía por europeo no tenemos esas regulaciones. Por eso, por ejemplo, el día pescan 200, 250 toneladas, flota arrastrera. Eso más o menos, un poquito de historia y estado actual. Falta otra cosa más. Eso, prospecciones en pesca, con INFOP junto, de estudios de actividad reproductiva. Realmente, como se llama, prospecciones ictioplanctónicas. Vemos que años 99 hasta 2004, 2005, tenemos altas concentraciones de huevos y larvas. Por supuesto, salieron bastante interesantes cálculos de biomasa desovante sobre 3, 4 millones, 2 millones, 3 millones de toneladas. Y vemos últimos años, por ejemplo, 2012, 13, 14, 16 y 18. Prácticamente tenemos núcleos de desove pobre en zona oeste, que prácticamente hacia 87, hacia el oeste, y por un lado. Pero por otro lado, tenemos aumento de biomasa. Tenemos, según europea, tenemos reclutamientos extraordinarios, que ya comienza a verse en estructura de tamaños.
que año por año se nota, por ejemplo, en la pesquería tú puedes ver 3, 4 generaciones o más presentes. Pero ¿qué pasa? No tenemos desove oceánico, como recuerdan triángulo, que hay desove oceánico, después zona crianza, adultos. No tenemos desove oceánico, prácticamente no encontramos, a diferencia de otros años, pero tenemos crecimiento de biomasa. En ese caso, pregunta, ¿es suficiente aporte de ese desove pobre de jurel en la zona oceánica para recuperación poblacional? No. Por eso, o existe desove de jurel más costero, centro-norte de Chile y sur de Perú, que tiene mayor importancia en recuperación poblacional y que desconocemos. Yo creo que más eso. Pero el problema que tenemos, que no tenemos estudios de esa zona. Yo traté, por ejemplo, en 2018, nosotros hicimos última prospección, condición biológica de jurel hacia esa zona. Traté para ampliar estudios hacia el norte. No fue posible. Después CIFOP hace prospecciones en abril más o menos, pero ya no tenemos, hay desove, no hay desove. Además encontramos, en el año 2018, encontramos una condición reproductiva bien extraña de jurel, que prácticamente tenía mucho atresia, tipo alfa, beta y todo eso. Y esa atresia indicaba que sí, entraba jurel, todavía tiene gónadas que de repente puede desovar, pero la atresia alfa indica que ya no desovó y no va a desovar, como se produce corte. Y beta que desovó ya puede ser una semana, un mes o 2 meses atrás. En ese caso, muy probable que desove se ocurrió en esa zona. Como fue migraciones de jurel, se produce en esa dirección hacia aquí, en esa dirección para desove, pero también probable que migración de jurel desde el sur hacia el norte y se frena dentro y fuera de 200 millas, se produce desove en zona oceánica. Por ejemplo, en el año 2016, 2017, datos barco ruso que trabajó en esa zona, por lo menos gónadas en septiembre, octubre, estuve en maduración avanzada y en desove. Pero eso que tenemos que hacer algo conjunto, Perú y Chile, para tratar, ver, explicar por qué tenemos crecimiento de biomasa, tenemos buen reclutamiento y no encontramos desove oceánica por lo menos frente a Chile centro-sur. Hasta aquí llegamos, con historia, con algunas condiciones actuales. Quiero un poquito hablar de estructura poblacional. Esos esquemas ya clásicas, aquí está presente Teobaldo Mariano, que estuvo participando en esos esquemas, que hay diferentes esquemas poblacionales generales. En este caso se eligen, por ejemplo, de esos 4 esquemas, se eligen uno de superpoblación o prácticamente poblaciones de parches, ¿sí? Y otro, metapoblación. Metapoblación, prácticamente, esos 2 esquemas que podemos quedarnos para analizar. Primero, claro que prácticamente se asume que cada de subpoblaciones puede tener ciertas condiciones, su propia área de desove, significa puede tener propia área de juveniles y distribución de adultos. En el caso de superpoblación, es prácticamente población simple en su concepto, pero que es capaz de expandirse rápidamente hacia unos nuevos hábitats a través de migraciones masivas de peces adultos o contraerse, volviendo a estado cercano al virginal de población en su hábitat que permite mantenerse a población, especie como tal, dependiendo de los niveles de abundancia de los peces en esa. En ese caso, se supone que hay como se llama, área de desove compartido y hay área de crianza
conjunta. Como, por ejemplo, eso lo mismo, que prácticamente metapoblación, como yo hablé, que dos triángulos de vida, ¿cómo se llama? Inviertos. Tiene mismo área de crianza, pero tiene diferente área de SOE y círculo de migraciones entre esas áreas. Pero analizamos, por ejemplo, ese esquema de población de parche o superpoblación. Eso que propuesta por Gerlotó. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos zona crianza, zona común zona crianza común, zona reproducción común y zona de engorda, diferente para Perú, por ejemplo, y Chile. Pero, como yo expliqué anteriormente, cuando tomar población como tal en periodos de alta abundancia, periodos de máxima expansión, y yo mostré que prácticamente no existe ese contacto entre zona crianza y zona engorda en frente a Chile. Sí, hay hacia el norte, pero no hay hacia el sur. ¿Eso qué produce? Y solamente aparecen esas conexiones durante años cálidos. Se reduce, en ese caso, en años cálidos, se reduce desde el norte hacia el sur, zona de engorda, desplazamiento. Existe mismo la zona crianza, que también se puede desplazarse. Y hay conexiones hacia tanto por la costa como de esa zona de crianza, jurel, que ya primero es madura y viene de desovar, va directo hacia zona de desove. Eso diferencia. Todo fue perfecto, que metapoblación fue posible nombrar, o superpoblación de parches, ¿sí? Pero no hay esa conexión. Pero ese esquema que fue años de alta abundancia, años de expansión, que donde tenemos conexiones, en años del Niño o condiciones anormales, se reduce a ese esquema. Pero en el periodo actual, prácticamente desde el año 2000 y adelante, se cambia un poquito. Prácticamente se ve como superpoblación o población en condiciones anormales todavía. Prácticamente se nota esquemas iguales que año el Niño en expansión. Ahora lo mismo, pero en condiciones prácticamente como normales. Hay el niño, al niña, algo así. Hay pulsos, pero siempre ocurre todavía, hasta el día de hoy, ocurren migraciones masivas de jurel juvenil hacia sur y hacia zona oceánica. Eso diferencia por lo menos con esquemas que estuvieron propuestos. Por eso, yo, como decir de nuevo, que prácticamente no quiero decir que metapoblación, superpoblación, algo así. Yo quiero decir que aquí existe unidad poblacional en todo el Pacífico Sur. Y en ese caso, prácticamente Jurel tiene una sola población, para Perú, para Chile y zona oceánica. En ese caso, yo como científico estoy viendo, no viendo como político. Porque hay pretensiones que hay stock peruano, stock chileno, allá rusos hablan que hay stock de aguas oceánicas, algo así. Yo único que estoy diciendo que pasamos por estudios que teníamos población o jurel distribuido prácticamente desde Ecuador hacia el sur y desde costa hacia afuera en su máxima expansión. Eso fue prácticamente concepto poblacional como población en su máxima expresión como tal. Pero después ocurren cambios y tenemos que ver estructura poblacional en estos diferentes periodos, diferentes. Por ejemplo, en periodo cuando se achicó hacia el mínimo o periodo cuando fue eso, separación
de zona oceánica, Jurel, que prácticamente no tiene conexiones con zona costera. Como vamos ahora a ver ese Jurel que está en recuperación. Yo un par de veces parece hablando allá con Miguel Niken en Marpe, yo dije, mira, como decir entre nos, no se cambia posición de zona de crianza de Jurel desde posición actual hacia el norte, hacia Perú, no como ahora está hacia el sur y hacia mar abierto. Bastante difícil que ocurra rápida recuperación de Jurel, biomasa de Jurel en zona frente a Perú. Porque tiene que estar impulsos. Cuando tiene impulso hacia el norte, hacia Perú, significa que Jurel más grande con pulsos estacionales puede emigrar, pero siempre hay recuperación permanente hacia costa. Unos se van, otros se quedan. Uno se va, otros se quedan. Y tiene que estar permanente. Pero ahora solamente hay pulsos. Y esos pulsos tienes hoy y mañana no tienes. ¿Hasta cuándo? Por eso yo cuando hice esas presentaciones que año 2018-21, tu pregunta grande, ojalá que hasta 25, hasta 30, eso mismo se cura. Y otro, aquí en las presentaciones que tenía Gerlotó un mes atrás, es el esquema de juego y una frase que no me gustó mucho, que prácticamente existen separaciones en condiciones hábitat, como en codo, que se separan. Hay conexiones permanentes, por ejemplo, algunos meses y otros meses hay separaciones entre zona norte, eso, zona Perú, y otra zona más al sur. Y él dijo que, la frase que no me gustó, eso fue que justo eso, desconexión en hábitats se produce en periodo de desove. Pero, ven aquí meses, julio, agosto, donde está conectado junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y recién separaciones en diciembre. No, eso general, varios años. Sí. Yo acordé que nosotros cuando trabajamos fuera en años 80, trabajaron fuera zona Perú y Chile, hicimos también estudios de reproducción de Jurel. En ese caso, cuando, por ejemplo, fuera zona económica de Perú, prácticamente de SOES ya comienza a partir de junio, julio, fuera 200 millas. Se alcanza máximo en octubre, noviembre. Y ya pasa hacia disminución hacia diciembre. Y en zona fuera norte y sur, centro-sur de Chile también, como septiembre, octubre, noviembre, incluso puede desplazarse hacia enero, febrero en zona más oceánica. Eso significa que frente a Perú, desove ocurre justo en meses entre junio y diciembre, eso justo en el mismo periodo que hay conexiones. Después, por ejemplo, yo mismo estuve presente frente a Perú en el año 80, 82, trabajé. Fuera aquí encontramos Jurel de Savante al norte y después empieza a desplazarse y aparece ya en noviembre, aparece en zona oceánica frente a Chile. Por eso existe condiciones, en esas condiciones el Jurel está primero migrando, como mostré algunas figuras, desde el norte hacia el sur. Segundo, en esas migraciones ocurre desove, ¿entiendes? Y Jurel que se queda acerca en condiciones más cálidas hacia noviembre, diciembre, acerca hacia costas peruanas, hacia zonas donde ya hacemos prospecciones, hacemos pesca comercial y ya nosotros tenemos ese desove en noviembre, pic de desove frente a costa peruana ocurre en noviembre. Está perfecto, pero es una parte. Pero una parte también que hay Jurel emigrante.
Por eso, analizando algunos esquemas, como Ad Cortem habló como sobre puerta. Conexiones entre sur y norte hay como puerta cerrada y puerta abierta. En ese caso, de repente, hay periodos que esa puerta, como ahora, algunos años, está cerrada, que no hay migraciones hacia el norte, pero puede ser que está un poquito abierta hacia el sur, cuando hay migración hacia el sur. Pero cuando ocurren condiciones favorables, en ese caso coinciden con el año La Niña, o con condiciones que ahora pasan, que prácticamente toda zona costera de Perú, que me extrañó ese año, que prácticamente hasta norte está con aguas frías, y que agua fría no solamente por la costa, prácticamente hacia el norte de Perú, también desplazamiento hacia zona oceánica. Y ese caso, probablemente desde el año pasado se abrió esa puerta. Existe migraciones, existe aporte de jurel hacia costas peruanas. Y eso es bueno, realmente bueno, que puede ser en condiciones que está, en condiciones más frías, puede ser, jurel puede producir desove, que ahora viene pronto ya, poco a poco tiene que venir hacia octubre, noviembre, diciembre, y ese desove puede aportar tanto a la zona costera peruana como desplazamiento hacia la zona chilena. Y en conjunto, jurel es posible que recupere. En ese caso, yo digo que importancia, posición de zona de crianza. Eso como fue años antes de 2000, eso con inicio 2000, que prácticamente se redujo. Después empezó esas migraciones de juveniles hacia la zona oceánica y aporte hacia el sur. Y ahora, como casi no hay aporte de desove oceánico, todavía existe esa zona bastante extendida hacia el sur y hacia el suroeste, pero también muy probable que hay algunas ya recuperaciones hacia hacia el norte. En ese caso, tenemos que esperar, por lo menos, volver a esa posición. Y para terminar, otra vez, esas posiciones de zona distribución de jurel, año 80, 2000, hay reducción de área hacia 2007, 2008, 2012, ya empieza reducción, pero juvenilización, aquí envejecimiento poblacional, aquí prácticamente 11, 12, prácticamente distribución de parches, casi desaparece jurel, y único que es zona costera, desde Talcahuano más hacia Iquique, y posición actual, cuando empieza ya esa gota expandirse hacia el oeste. En ese caso, yo creo que importancia para recuperación tiene esa posición de frente de desove o área de desove potencial. Como aquí tenemos separado, aquí muy costero, y significa que frente a costa, y cuando abundancia baja, eso también bastante reducido, pero de mi punto de vista, eso que tiene que estar posicionado más o menos, por lo menos de ese tipo tiene que estar área de potencial de desove. Cuando está en ese paso, se ubica, eso yo creo bastante lógico. Cuando la zona de desove está, reproducción está cerca de área de crianza, donde puede sobrevivir, se ubica de mismo área de desove, puede entrar mucho más rápido a zona donde puede mantenerse por lo menos primero 3 meses para recuperarse, para crecer. Y se ubica que puede aumentar biomasa mucho más rápido, reclutamiento y biomasa, pero no de zona oceánica, por ejemplo, donde hay posibilidad de fluctuaciones oceanográficas bastante fuertes, y eso puede influir que también sobrevivencia de juveniles puede estar muy baja.
Por eso esa pregunta que yo hice, ¿hay aporte oceánico hacia recuperación o hay aporte de desove más costero oceánico, que justo donde más cercano de zona de crianza y puede aportar hacia futuro reclutamiento y crecimiento de biomasa? Yo creo que como bien se ha visto, siguen las aguas frías, el Jurel está pequeño frente a Chile y mi consulta va casualmente en que se está pescando en Chile, más pegado a costa, ¿no es cierto? ¿Cómo está la pesca de la caballa en Chile y cómo está relacionada con el Jurel, que normalmente cuando suceden estas cosas se mezclan, ¿no? Norte de Chile prácticamente no pescan Jurel, porque principalmente están trabajando en anchoveta y como siempre que queda cuota a fin de año, anchoveta y de repente tienen que cambiar terminar cuota anchoveta y hacen como pesca adicional Jurel, aparece por eso, para no perder cuota y tener pesca una otra, que se mezcla y dejan cuota hacia el final. En el sur de Chile hay presencia de caballa en pesca con Jurel, pero esa presencia prácticamente puede estar de 0 hasta 10%, no más. No hay como pesca objetivo de caballa. En ese caso, yo creo que de 400.000 toneladas que pescaron, yo creo que no más de 25 o 30.000 toneladas que eso corresponde a caballa. Y caballa principalmente de tallas grandes, no hay caballa chica. Por ejemplo, en zona oceánica, ahora frente donde está trabajando flota extranjera, aparece caballa también, pero extraño. En cálidas, aguas cálidas, prácticamente donde distribuye el Jurel, presencia, últimos datos de Alexander Kozyrev, que no más de 1 o 2%. Y caballa prácticamente mismo tallas que Jurel, que es menos de 26, 28 centímetros. Sí, y poco. A ver, una pregunta acá. Sí, felicitaciones por la conferencia. El Jurel está en proceso de recuperación, ¿no? Un proceso lento, pero creo que hay coincidencia entre los científicos de Jurel sobre ese punto, ¿no? Hay una recuperación. Pero la OROP, que justamente gracias a la OROP es de que se está logrando esa recuperación, solamente tiene como un tema de conservación la cuota. Pero ¿por qué no se ha adoptado también la cuestión de tamaño, ¿no? Porque veo que en Chile están capturando desde hace muchos años Jurel por debajo de la talla permisible, ¿no? Y otro es desove, ¿no? ¿Por qué también no se toma acciones por parte de Europa en cuanto a coordinar para que haya vedas también por el asunto de desove, ¿no? Y lo otro es, si este problema es común a todos los países integrantes de Europa, ¿por qué no se hace una investigación conjunta, ¿no? No sé, la posibilidad de la creación de un instituto de investigación de Jurel por parte de Europa, ¿no? Porque al parecer hay esfuerzos aislados, ¿no? Y hay investigaciones inclusive que no se recogen, ¿no? Por ejemplo, la flota de Polonia, la flota de Cuba, aparte de la rusa, también pescó intensamente en ciertos años, ¿no? Sobre todo en la década de 70, ¿no? 80 y principios de 80, ¿no? Y veo que no se han obtenido resultados que, por supuesto, tiene que haber, ¿no? De esos esfuerzos pesqueros que sean interesantes, ¿no? ¿Por qué no la OPS se ha propuesto estructurar una investigación conjunta entre sus países integrantes a fin de que no haya dispersión de recursos, ¿no? Gracias. Primero, respecto que sí, está recuperación de Jurel en su pleno camino. Eso puede demorar o varios años o puede recuperarse bastante rápido, porque, por ejemplo, Jurel, que apareció en años 80, apareció de nada. En el 72, aquí, cuando trabajó el profesor Messi en su tiempo, encontraron Jurel costero, grandote y nada, pero en 78 ya Jurel estuvo lleno, Jurel fuera de 200 millas y después de 79 adelante y hacia
hacia años 90 alcanzó biomasa total sobre 25 millones de toneladas solamente en zona oceánica. Y a respecto de pesca chica, eso problema, yo creo que en Chile ya está prácticamente resuelta. Como tal, jurel chico en zona sur de Chile prácticamente no pesca, porque hay normativa que no más de 35% en número, y como yo mostré, en el año 2017, flota estuvo parada 2 meses porque apareció demasiado jurel chico. En norte de Chile, cuotas tampoco ahora se completan. Hay, como según nueva ley, hay posibilidad de trasladar cuotas desde el norte hacia el sur. Por eso Corpesca o Camanchaca, por ejemplo, prefieren transferir su cuota hacia sus empresas relacionadas en el sur, donde hay presencia de jurel más grande. Y respecto de investigaciones en Europa, eso tienen que poner en agenda de comité científico, proponer eso, porque no tan simple. Ahora, prácticamente operan solamente Corea, Rusia, China y Unión Europea. Esos 4 países, Vanuatu ya vendió sus barcos, no opera otros países, no creo que entren hasta que no recupera y realmente van a ver que obtienen algo. Y ¿cómo controlas pesca chica o grande? También complicado, fuera 200 millas en zona, y tampoco no en cada barco hay observador científico. Por ejemplo, ahora en 4 barcos o 5 barcos que hay solamente un observador científico ruso, de Atlantmiro, que ya está como 120 días navegando. Sí, pero difícil, tiene que poner agenda, recuperación, como se llama, talla mínima, por ejemplo, o ponerse de acuerdo de talla mínima para jurel en zona oceánica, zona costera, incluso Perú y Chile. Por ejemplo, no me gusta mucho que tenemos mediciones de jurel en diferente, aquí el longitud total y nosotros tenemos longitud de horquilla. Y de repente barcos europeos, longitud comercial, como dice. Sí, por eso 3 tallas diferentes. Yo quería hacer primero un comentario sobre lo que mencionaste de Ad Corten y esa propuesta de que hubo una migración masiva, instantánea, digamos, del jurel el año 2010 para el 2011 y que explicó los buenos años de pesca que tuvimos. Pero yo debo decir que el propio Ad Corten un tiempo después retiró su paper de la revista, ¿no?, a la que lo emitió. O sea, abrumado por las evidencias en contra, lo tuvo que retirar. Así que las migraciones ocurren, por supuesto que ocurren, y es parte de la hipótesis de metapoblaciones, de que hay contactos, pero no instantáneos, no masivos. Yo recuerdo bien, porque yo trabajaba en la industria, el año 2010, durante toda la temporada de pesca de anchoveta aparecía jurel, pequeño, digamos de 20 a 25 centímetros. Se veía constantemente. Y al año siguiente, en enero del 2011, empezó el buen año, digamos, ya los cardúmenes de jurel se separaron, se alejaron de la costa y tuvimos un excelente año de jurel. Eso solamente para comentar lo de Ad Corten. La pregunta que en realidad quiero hacerte, Alex, es que tal vez no lo has mencionado, yo llegué un poquito tarde, pero tú también eres un especialista en jibia, ¿no?, en pota, y quería saber cuál es tu opinión sobre la interacción que puede haber en este enorme hábitat potencial que has mencionado entre las 2 especies, ¿no? Pero personalmente creo, y de lo que yo he visto, de la información que yo he manejado, es que en los buenos años, cuando domina la jibia o pota, no hay jurel y viceversa. Eso parece haber ocurrido este año. Este año no está haciendo nada bueno en jibia en Perú y hay pota, y hay jurel, perdón. Y hay jurel. Entonces, quería tu opinión sobre esto. Yo aquí puse como supuesto, ¿entiendes? Que discutimos con él ese harto tema. Pero también fue año, por ejemplo, de todo periodo yo conozco jurel desde el año 80 hasta la actualidad. Nunca vimos presencia tan alta de jurel en chico, juvenil, en zona oceánica. Eso fue año 2009, 2010, fue año extraordinario. Que jurel, pescar jurel en mitad de océano abierto,
jurel de 18, 20 centímetros y capturas, eso mismo, Ananías, Elena, otros barcos que tenía contactos, que 80, 100, 200 toneladas por lance, por día, en zona oceánica, eso fue extraño. Sí, después el jurel apareció año siguiente, algo, por lo menos 2 años seguimos esa generación. Pero, ¿cómo se llama? Fue presencia bastante reducida. Pero ¿dónde salió otro? Muy probable que existió alguna conexión. Yo no estoy diciendo que, pero yo digo que, por ejemplo, barcos rusos que trabajaron allá 200 y tantas expediciones, yo informe por informe, datos por datos, revisé todos datos de presencia juveniles. Nunca encontré tantos candidatos. ¿Entiendes? Por eso fue extraño y de repente puede ser igualito. ¿Entiendes? Pero confirmar bastante complicado. Y respecto de Pota-Jívia, sí, en Chile ahora, por ejemplo, mismo Aquiles Sepúlveda promueve bien fuerte esa tesis que desapareció Jívia Grande frente a Chile Centro-Sur y apareció Jurel en la misma feria, zona donde se concentró este año. Y yo no estoy tan seguro, ¿entiendes? Porque igual nosotros desde el año 2002-2003 teníamos Jívia presente en frente a todo Chile Centro-Sur. Y cuando empezamos a analizar, hicimos estudios y proyectos que tuvimos sobre Jívia, revisamos estómagos y presencia de peces comerciales como sardina, jurel, anchoveta, merluza, fue porcentaje bastante bajo. Mayor consumo Jívia fue más eufausios y mictófidos, más mictófidos, en ese caso, comida preferida. Y yo creo que presencia, ausencia de Pota-Jívia también más coincide con periodos de cambios de régimen climáticos o con años cálidos, fríos también, como el Niño. Nosotros ahora entramos desde el año 2017, creo que hay 15, 17, que entramos a otro régimen climático, hacia el régimen climático cálido. En ese caso, el régimen climático cálido año antes de 2098-2000, tuvimos ausencia de Jívia, tuvimos alta presencia de jurel, pero teníamos alta presencia de sardina española. Y ese año no ocurrió. Todavía no ocurre. Ocurre, no sé. Porque el Niño que año 15, 16, 17, a pesar, dicen, Godzilla y todo eso, sobre influencia a capa de agua diferente del año 97-98. Y eso puede perjudicar posible aparición o desaparición de algunas especies. Yo creo que más influencia cambios climáticos que la misma presencia de Pota en ese caso. ¿Por qué? Porque tenemos, algunas zonas tenemos presencia de Pota chica, como dicen, mediana, y altas cantidades, en mismas zonas donde tiene que estar jurel, ¿entiendes? Pero comparten eso, zonas. Tenemos que ver más adelante cómo va a ocurrir eso, pero no creo que tiene directo. Lo que me agradaba ahora ver tu nueva teoría, ¿no? La teoría de la ampliación, la reducción y ahora el envejecimiento de la digamos, población, superpoblación, metapoblación, lo que se quiera llamar, pero que es la especie que reina en todo el Pacífico Sur. ¿Tú crees, tu opinión muy personal con esto del envejecimiento, en realidad se recuperará el jurel? Una pregunta muy personal. Yo hablé aquí de periodo de envejecimiento, indicando solamente un grupo jurel que prácticamente con esos impulsos de ley de familia, que chicos como obligan a salir adultos hacia afuera, jurel que salió afuera varios años, que impulso de eso fue como, yo calculé que entre 6, 8 años, cada año el impulso, por eso se va y se acumula.
Y ese jurel se quedó en zona oceánica porque encontró condiciones bastante favorables para su alimentación y todo eso. Pero en su tiempo algo pasó que alejamiento mismo hizo favor, como dicen, favor malo. Que jurel cuando alejó lejos, quieres o no quieres desova. Y ese desova oceánico no fue suficiente aporte hacia zona costera. Como se cortó, unos años se aportaba, por eso estuvieron en migración hacia afuera, pero un año se cortó. En ese caso, jurel que quedó allá tiene condiciones perfectas para que migrar hacia costa. Vivió allá y no hay aporte, se envejece solo, es grupo solamente. Pero después ya con algún pulso ya empezó a recuperarse el grupo mismo. Eso no significa que jurel fue por envejecimiento general de población, fue envejecimiento de su grupo. En su tiempo, para pesqueros que me preguntaron cuando fue el periodo justo cuando el envejecimiento, y flota chilena empezó a salir fuera a buscar jurel hasta 1000 millas de la costa. Sí, en el año 2010, 2010, algunos barcos llegaron allá 91, 92, eso más o menos 800, 1000 millas fuera, y pescaron allá. Y me preguntaron, ¿por qué jurel no acerca? Y yo hice ejemplo, porque hay zonas buenas donde giros ciclónicos, de acumula comida, por eso como menos, población menor, biomasa menos, por eso su jurel migra, pero migra lento. Yo, ¿por qué ese jurel tiene que migrar hacia costa? Encontró comida y está, nadie empuja atrás. Allá solamente un jurelito con bastón viejito, nada más. ¿Quién empuja? Antes tenía biomasa alta, por eso tiene que pasar, uno empuja a otro, para pasar, buscar nuevas zonas. Aquí en migración estacional, encuentras una, come y eso desplaza. Eso como dicen que se producen eventos de pesca. Por eso yo olvidé decir que Gerardo aquí habló principalmente de cardúmenes, eventos de pesca, clúster, algo así. Yo no bajé eso. Por ejemplo, nosotros, cada país que ustedes aquí estudian jureles en nivel, como dicen, microescala, en nivel de cardumen, eventos de pesca. Porque sí, es correcto. Porque eso tiene que presentar a mismos pesqueros, quiere salir a pescar, quiere conocer cómo se forman cardúmenes, cómo y dónde pescar. Yo traté aquí ver en mi presentación unas cosas generales. En ese caso, cuando conversando con pesqueros, tú no tienes que hacer explicaciones complejas. Tú tienes que explicar bien simple. Buscar indicadores muy simples que entender. Costó en el sur a capitanes, gerente de flota, mismo gerente y dueño, costó educar para que en bases, primero ver general y después explicar con misma temperatura, con el mismo gradiente, zona gradiente o núcleos ciclónicos, anticiclónicos, eso ya es suficiente, de repente es suficiente para determinar una cierta zona de pesca. Y cuando tú trabajas cada día, tienes que encontrar eso, un punto por donde entró. Cuando entró jurel, en ese caso, jurel en Chile entra en diciembre como postdesovante, o migra desde sur, engorda en marzo. Cuando entras eso como rutas, flujos, seguir ese flujo. Eso eso es suficiente rutas y tú puedes seguir y ver hoy condiciones para juntarse o para dispersarse. Y tú puedes mandar flota donde están. Por eso ya flotas, cuando envías cartas, simples cartas, ya no preguntan, porque ven cartas, porque ya conocen dónde y cómo decir. Sí, cuando viene un periodo complejo, que de repente destruye de venta de pesca, destruye de zona de pesca, allá llaman, o se juntan, conversamos, hablamos, cómo, a dónde, por qué.